Yo me arriesgo como Messi, meto gol. Si existe un Estado, obviamente el Estado necesita financiarse, pues obviamente hay que pagar impuestos. Entonces, Sí. no vamos a ser los radicales de decir como no podemos pagar impuestos, que es un robo, obvio es un robo, pero pues Que de pronto para que uno acepte esto como un mal necesario, no quiere decir que uno diga, oiga, debería existir o rico que exista el Estado. yo se lo complico aún más. Ese tema listo. Sale del Tax Foundation que somos el país menos competitivo en pagar impuestos. Es decir, los demoramos hartísimo pagando impuestos porque dicen ustedes, el ICA, la renta, la rete fuente, la rete ICA, el IVA. Bueno, hay un pocotón de impuestos que es complicadísimo pagarlos, pero además de eso es que también, según la OCDE, somos el país con los mayores impuestos. Yo no sabía O sea, eso. no solamente es más difícil para las empresas pagar sus impuestos, Estamos en el peor de esos. sino que además somos los que más impuestos pagan de toda la OCDE. Y que la OCDE es básicamente el club de países ricos del mundo. Y Colombia, con todos sus retos y sus dificultades, es el país que más impuestos paga de la OCDE. Es una locura, o sea, no tiene sentido. Entonces, ahí va la lógica que dicen personas de izquierda que llegan y dicen, oye, no, pues que los países europeos pagan muchos impuestos y ese tema de ese estado de bienestar se necesita financiar. Sí, de acuerdo, pues que simplemente revisen las estadísticas. Y nosotros siendo un país pobre, somos un país que cobra muchos impuestos a las empresas, que justamente las empresas son las que crean riqueza. No estoy diciendo que no deban pagar, simplemente que le estamos robando más de un tercio de lo que ganan ellas. Yo tengo otra, y es, ¿qué tal esto? Más bien no es pedir ni siquiera que baje ni nada de eso, porque digamos, lo que ya está. Podríamos retroceder un poquito, pero el tema es que nos facilite la vida. Lo que usted dice, como que, oiga, ¿cuánto me toca pagar, señores Dian? Ah, listo, me toca pagar el, qué sé yo, 20, 25, lo que sea que tengo que pagar. Ah, listo, tomen. Ahí como dicen, Hacienda o la DIAN, ¿sí? Siempre va a estar ahí, ¿no? Siempre llegan. Lo complejizan mucho y es que en últimas, para el empresario, los retos más grandes los termina hasta poniendo en el mismo estado. Por poner un ejemplo, Bim. Vaya doña Gloria, don Juanito, que quieren montar un puesto de arepas para empezar a vender, tienen que sacar un permiso, aguantar una inspección, cumplir con un montón de parámetros, para saber que al final de cuentas, pues cada quien debe decidir dónde come y se terminan comiendo un perro de Milky en la calle. Digamos, en ese tema del INVIMA uno puede de pronto entender, oiga, no, es que las personas Por la salud. enfermar y todo eso, que usted no puede poner una hamburguesa de rata, qué sé yo, ese tipo de cosas, pero hay unos temas muy complejos en eso y me contó un amigo que es comerciante, me decía, yo tengo mi comercio y casi todos los días me llega alguien del Estado a fastidiarme. Entonces me llega el de bomberos, luego me llega el de sanidad, luego me llega el de Saico y Asimpro, que entonces usted no puede tener este televisor porque usted no pagó Saico y Asimpro. Y él me decía, sería tan fácil como coger un formato y que me digan, oye, usted cumple con eso, que solamente sea una vez al año o una vez al mes si quiere, pero es que es casi todos los días. Entonces obviamente usted con qué ganas va a tener empresa cuando siempre, es decir, usted cómo va a atender a su clientela cuando usted tiene que primero atender al funcionario de turno que le llegó a revisarle dónde puso el extintor. A ver, uno de entrada ya tiene esa sociedad con el Estado que termina siendo súper perjudicial. No solamente porque es como el socio tóxico que quiere hacer que uno se quiebre, que no aporta nada y que le pone barreras, sino que además es el que se lleva una parte importante de las utilidades de las empresas, porque es muy fácil decir que es el 30-40%, pero la realidad es que es mucho más. Yo sé que están hablando de empresas y eso, pero ¿qué pasa si llega a suceder como sucede en España? Allá está el tema de los famosos independientes, ¿cierto? Autóctonos que dicen allá, que básicamente son contratistas, así como aquí la mayoría de la gente en Colombia, pero que para poder cobrarles más a ellos, porque cuando no les alcanza la plata, pues eso lo que van a hacer es, ustedes son trabajadores independientes contratistas, pero de aquí en adelante, los que son así también los vamos a clasificar como si fueran empresas unipersonales, los pasan al otro lado. A mí lo que más me preocupa es que finalmente, por ejemplo, en Colombia, eso va a pasar. Seguramente lo tienen en proyecto porque a eso vamos. Tú seguramente si cobras o independientemente, ahora estás tranquilo, lo que tú decías, estoy en régimen no sé qué, tal cosa, lo de que. Solo el hecho de que no seas empleado de una empresa y tú seas independiente, te van a decir, tú ya eres empresa unipersonal. Acá pasa. No lo tratan como una empresa, pero si llega un punto en el que si usted supera un tope, le toca pagar unos impuestos
Como el IVA. Se le va. Cuando usted gana, no me acuerdo cuánto, pero si usted gana muy buena plata como contratista, le toca empezar a pagar IVA. Que acá pasa eso, o sea, si usted está por prestación de servicios y excede un tope, se le puede ir perfectamente un tercio de lo que le paga y cuando llegue a declarar impuestos le van a decir, lo siento, tiene que pagar todo esto. Claro, en España la gente llora, ¿no? Porque técnicamente trabajan 6 o 7 meses a poder pagar impuestos y los otros 5 o 6 es para pues, sobrevivir. Realmente estás manteniendo al Estado. ¿Cuál es el tema acá? Y de pronto esto es algo que no les va a gustar mucho a los liberales, pero el problema con Colombia es este, y es que son las empresas las que más proporción pagan de impuestos respecto a las personas individuales, ¿no? Cosa contraria a lo que sucede en otros países o países desarrollados. Es decir, cuando nosotros nos comparamos, por ejemplo, con esos países que tanto que admiran a la izquierda y que tanto se quiere parecer muchos de nosotros, Dinamarca, Suecia, todos estos países, las empresas pagan pocos impuestos, más o menos es una tasa de renta más o menos como el 20%. A comparación nuestra es muy baja, 35% acá. Y en los individuos sí pagan unos impuestos muy altos. Es decir, ese estado de bienestar tiene que salir de algún lado, ¿sí? Porque es mejor así, porque es que quien crea riqueza, al fin y al cabo, son las empresas. Obviamente, una persona también crea riqueza, no voy a decir que no, pero por lo menos las empresas que crean empleo, que crean una idea, que crean un producto, pues son las empresas. Y cuando usted les agobia con estos impuestos, con tantos impuestos, pues no tienen esos incentivos para seguir fortaleciéndose, para seguir expandiendo su empresa y pues para emplear a las personas. Eso es el ejemplo, eso es como decirle a Messi, venga Messi, vaya y marque muchos goles, pero cada gol que usted marque me tiene que pagar 500.000 euros. Messi no le marca un gol. Le va a decir, bueno, gracias, no. Mejor me quedo acá quieto, yo hago pases y ya. Pasa lo mismo, si uno dice, venga, necesitamos empresas que es donde la gente encuentra su forma de generar ingresos, de perseguir proyectos de vida, pero es a los que más le caen, a los que más barreras le ponen, pues es muy difícil que eso pase, eso es normal, este es el mismo ejemplo. Y sin duda el problema que tenemos nosotros es ese. Curiosamente somos el país de la OCDE que menos impuestos de persona natural paga. O sea, ahí nos damos cuenta de por qué Colombia es un país que no ha podido salir adelante económicamente con respecto al potencial que tiene. Yo sí quiero saber por qué. Porque en Colombia hay muchas personas informales y no formales. Porque realmente sí, como dices tú, sí hay mucha producción, son echados para adelante, todos sacan dinero de no sé de dónde Sí. y viven, pero pues como son informales es muy difícil medir ese tipo de tema, ¿no? O sea, ¿cómo pagas impuestos? La única forma de pagar impuestos así sería pues cuando pagas IVA o cosas por el estilo, ¿no? Sería una persona en formalidad, un empresario le representa un 42% más. ¿Qué incentivo tiene un empresario para eso? Vamos a normalizar todo. Aunque yo tengo una objeción con esa analogía con Messi. Yo creo que Messi, si fuera empresario, si lo comparas, los empresarios aún nos toque pagar 500.000, metemos gol. Ahora sí, de acuerdo. Sí. Sí, porque muchos no lo piensan, pero yo siempre he dicho eso. Desde un punto de vista de un empleado, por ejemplo, estatal, ¿sí? Porque ahora la moda es ser funcionario porque ¿se acuerda de la forma más fácil de volverse rico? Sí. Pero un empresario, sea exitoso o no, rico o pobre, finalmente es el que lleva el riesgo de caer en bancarrota. Cualquiera de los dos puede caer en bancarrota. Y seguramente en algún momento esa empresa se va a quebrar, porque no hay empresas que duren 100 años, 1000 años o muy pocos. Esas empresas se van a acabar. Y aún así, se envalentonan y se arriesgan a hacer cosas. Y los que son más críticos de la empresa son los que nunca en su vida han administrado ni un carrito de bombombones en el colegio. Y esto siempre pasa en todos los países. Siempre los cabecillas, digamos como los líderes de izquierda, nunca en su vida han tenido una empresa, han trabajado en un sector privado, sino que son expertos revolucionarios que viven del erario público, no lo hacen nada más. Y uno no puede entender las dinámicas empresariales. Nunca en la vida ha tenido un espacio en el sector privado que donde realmente no entiende estas dinámicas. Creo yo, porque es muy fácil decir, no, es que el imaginario que tienen este tipo de políticos es el empresario es multimillonario, gana y no quiere darle a nadie. Y es un no sé cuánto. Pues es que ya lo estaban diciendo hace un mes que estaban con la teoría del inflation seller. Bueno, ejemplo. No sé sí, que decían, no, es que la inflación que tuvimos el año pasado fue por culpa de los empresarios. Y uno, ¿cómo así? Entonces, ¿cuál es la lógica detrás de eso? No, es que ellos después de la pandemia comenzaron a ser más codiciosos y comenzaron a subir los precios. Entonces uno se pone a pensar, pero entonces antes no eran codiciosos. Siempre lo han sido. Sí, por ejemplo, no, sí, es que justamente primero, es una naturaleza humana tener unos intereses particulares. Por naturaleza quiere ganar plata. Eso es como
Usted no se vuelve empresario para ser pobre. ¿no? Y Entonces, nosotros de alguna manera, el colombiano, y lo hablábamos ahorita, como que se naturalizó que ser empresario, que ser exitoso es mal, como que ser exitoso es algo que hay que condenar, que hay que repudiar, que hay que envidiar, que hay que querer que al otro le vaya mal. Y esos son los problemas grandes que tenemos acá. Yo creo que la gente no dimensiona lo que es tener una empresa, tener esa montaña rusa emocional, un día sentir que uno, mejor dicho, es el dueño del mundo y al otro día me decir, me quebré, qué hacen, no sé qué voy a hacer para llegar a fin de mes, cómo voy a responder, salga y venda, sea el que hace desde la contabilidad de la empresa hasta el que sirve tintos, hasta el que hace absolutamente todo y viva ese estrés. Yo creo que la gente acá no dimensiona realmente el rol tan complicado que tiene una persona para montar una empresa, sea cual sea el tipo de empresa, grande, pequeña, mediana, que de verdad es muy complicado en un país como Colombia en eso. no, pero ya no Deberíamos valorarlo más. Colombia, me parece que en el mundo ser empresario ya de por sí es algo difícil. Es decir, ese sentimiento que usted habla de ser el rey del mundo, pero después, estoy quebrado, creo que le puede pasar hasta el colombiano, hasta el señor de China que está haciendo su empresa allá en China. Sí. El tema es que acá en Colombia, creo yo, no existe esa empatía, de pronto, esa celebración de que una persona está haciendo eso y una lógica de que son esas personas los necesarios para desarrollar o para que una sociedad pueda volverse rica. E imagínense lo bonito que es que una persona tenga una idea, la materialice, en el proceso además le genere formas de alcanzar sueños a las personas, en el proceso además permita alimentar hogares, generar estudios, proyectos de vida, lo que quiera, lo que sea un proyecto de vida, y que además de eso ayuda a crecer el país. Eso, para mí debería ser de las cosas más loables, más bonitas que hay y de mayor admiración. Y yo quiero aportar algo. Cuando estén escuchando esto, no piensen en el empresario multimillonario o grande. Por eso dije que todos los empresarios, sean pobres o ricos, están a un día de bancarrota. Sí, básicamente. Por eso digo, cualquier persona, que el niño que decide vender limonada en la calle, el niño que decide, o un adolescente que decide vender, no sé, un sándwich con Nutella, o un universitario que lleva almuerzo para venderlos a sus compañeros, para ganar dinero, ellos también son realmente empresarios. Es que yo creo que ese es el punto, porque satanizan todo el que quiere generar capital. O sea, básicamente es, tengo un dinero, tengo unos recursos y con esos recursos prestados o míos, ¿cierto? Si soy capaz de convencer a que la gente pues se deje convencer por mi proyecto y me entregue más dinero o no, eso ya es de cada uno, pero digamos con lo que tenga, sí puede generar valor. Y si genera valor, ha creado riqueza. Esa persona ha creado riqueza. Por eso cuando Juan dice, es que los empresarios son los que hacen que los países se vuelvan ricos y eso, sí, claro, van a ayudar mucho más los grandes empresarios, los mega multimillonarios, sí, claro que sí, pero si no existe esa base, esa cultura de pequeños empresarios y creer en ellos y alabar y ayudar a ellos, creo que por ahí es un... Yo creo que en ese tema de Sí. culturas, como para adicionar, Sí. me parece interesante que esa cultura justamente no se enseña en los colegios. ¿Y por qué lo digo? Cuando tú hiciste el ejemplo del niño que hace sus sándwiches de Nutella, se los va a vender a sus compañeritos, me acuerdo que yo en el colegio, las personas que vendían dulces en los colegios eran perseguidos por los profesores. ¿A quién no le ha tocado? ¿A quién no le ha tocado? O alguno de ustedes acusaron a alguien con el rector o con el profe. Yo siempre odié el sapo, ese colegio, pero siempre era como el niño que tenía su cajita de dulces, tenía que vender los dulces sin que el profesor mirara. Si venden dulces. ¡Hay tabla! El Estado, haciendo esa analogía, el Estado no podía verlo porque el Estado lo perseguía, porque si se veía que compraba dulces, usted se está lucrando. Esa cultura creo que se perpetúa desde el colegio y como, oiga, no, es que es malo lucrarse, es malo hacer negocios, es malo tener una idea, es malo ver la necesidad de las personas y hacer algo al respecto. La cultura colombiana desde el colegio creo que nos enseñan de pronto un poco a perseguir ese emprendimiento. Sí, sí. Y el 80% del empleo del país se genera justamente en las pymes. Tengo otra que pasa mucho aquí, creo que en Colombia, y es que los que muchos creen que son empresarios o dueños de empresa son empresas que son proveedores de servicios o contratistas con el gobierno. Para mí no son realmente generadores de riqueza y valor. No sé si me explico. Sí, creo que su lógica es el empresario exitoso consigue ser exitoso en Colombia es cuando se alía con el Estado y cuando contrata con el Estado. De otra manera, llega a enriquecer. Ujú. O sea, depende
de ellos. Entonces son parte de ellos, porque tienen que ser independientes, ¿sí? Exacto. Porque es una empresa No es privada. la idea que uno tiene de que un empresario compite con otro empresario en igualdad de condiciones y entonces Es otra, es el cliente el que decide cuál es el mejor producto, es el otro. sino que es soy amigo de, sí, chupa, amigo de Pepito Pérez, que es el político de turno, y Pepito Pérez me va a entregar este contrato. Ese negocio termina siendo no obviamente repudiable y muy redondo para ellos, porque es que le dice, venga, yo le pongo la plática para campaña, o pongo mi plática para campaña, y después yo le pongo los legisladores, después yo no le doy tan duro en la carga tributaria, le hago unas exenciones. Y ahí es donde está el negocio. Y los empresarios están en en el mismo paquete de esos políticos torcidos que uno puede detestar. Ahí están también esos empresarios. Porque Yo no le aportan nada. les hago un pequeño ejemplo de eso que dicen de los empresarios. Es el tema de no lo puedo evidenciar porque no he buscado los datos. Un amigo que trabaja con carros me decía, ¿sabe por qué los carros aquí son tan caros respecto a otros países? Porque aquí la importación del carro solamente la pueden hacer los concesionarios. Usted no puede importar carros como particular. Eso está por ley. Imagínese quién fue el que se creó esa ley. Simplemente, imagínese, solamente póngase a pensar un poquito y sospechar y armar conjeturas. ¿Quién se inventó una ley en la cual yo no puedo importar un carro, sino que solamente los concesionarios pueden importar tales carros? Y entonces uno puede ya entiende, Colombia es un país tan neoliberal como dicen por ahí, o más bien Colombia es un país controlado por élites empresariales. Y es que acá se ven unas locuras como lo de poner impuestos a compras de más de $200 por Amazon. O sea, uno tiene que estar loco, literalmente loco. Grabar además ese tipo de compras que debería ser una vaina muy sencilla. O sea, usted está comprándose una vaina por internet de $200. O sea, a ese nivel de neoliberalismo llegan este gobierno. Pues bueno, ahí sí en el aspecto sí de ideologías y todo eso puede pasar, pero bueno, al fin y al cabo el problema es los empresarios en Colombia la llaman mal, ¿sí o no? Tienen muchos impuestos. De los países de la OECD es la que más pagan. Segunda, tiene más complicaciones para pagar impuestos. Para los que no saben, técnicamente tú eres empresario, tienes que volver contador, ¿cierto? Número 3, muchos de los que creen que son empresarios realmente son contratistas o viven del Estado. O sea, no hay diferencia de nada más, no son creadores de valor, ¿sí? O sea, ganan dinero de la plata del Estado. Porque la idea es que si eres empresario, sacas algo nuevo, creas valor, ¿sí? Y generas riqueza a los demás, etcétera. Independientemente, ¿sí? Si el Estado es bueno o no, haces eso. Cuarta es que en Colombia se considera solo empresario tal vez a personas que tienen dinero, lo relacionan con la gente rica, pero empresarios somos todos. Creo que no hay la cultura empresarial. La paran desde chiquitos. Sí. Sí, es malo. Sí, tal cual. No, y Sí. que además cuando la gente se refiere a ese término, se imagina es a los que pactan con los políticos, no a los de la montaña rusa emocional, los de la inversión, los de servir al otro, los de generar empleo, los de generar crecimiento. Sí, porque al fin y al cabo uno es empresario porque es codicioso y quiere ganar plata, seamos francos. O sea, es que nadie va a ser empresario para ganar plata a otro. Toda esta charla nació porque dijimos, pero igual hay que pagar impuestos, ¿sí o no? Está bien o no, malo, pero pues sí, bueno, yo me arriesgo como Messi, meto gol y pago 500, pero meto gol. Vivir en una sociedad que no exista Estado en la que usted pague de manera voluntaria. De pronto ese es el cielo, de pronto ese es el paraíso. Sí, de acuerdo. Sí, claro, en el paraíso no hay impuestos. Hay una frase que es la de los liberales del Partido Liberal, tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Yo creo que esa frase hay que cambiarla, y es tanto mercado como sea posible y tanto Estado como podamos recortar. No sé si algún día vamos a llegar al punto de no pagar impuestos. Yo la verdad soy de los que desde una postura más minarquista creo que termina siendo un mal necesario. Ojalá llegue el día en que no tengamos que hacerlo, pero por ahora enfoquémonos en reducir el gasto público, en focalizarlo y en hacer que ser empresario sea más fácil y en tumbar esas 5 cosas que acabamos de mencionar. Se valore además y para que sea más fácil tener empresa, que es donde Sí. se genera riqueza. Porque creo que es lo que mucha gente joven, de las muchas cosas que hacemos hoy día, no es tanto para gente adulta, sino para la gente joven, Sí. sobre todo para el futuro, que poco a poco igual se está disminuyendo, pero bueno, el tema es, para ellos, ¿cuál es la preocupación más grande que tienen en este momento? Porque seguro no quieren ser empresarios porque no tienen plata, las complicaciones que hay, que ser empresario ya estaría en contra, por ejemplo, del gobierno actual, todo eso, o sus amigos no lo volverían a mirar, en el colegio lo expulsarían, ¿sí? Todo ese tipo de cosas, entonces, pues, como que no, ¿cierto? Y seguramente tú eres de esas personas que aún así sientes ganas, o sea, eres ese Messi que quieres meter gol así te toque pagar, pues
aquí los escuchamos, ¿cierto? Sí, escríbenos abajo, pueden escribir a Juan, ¿a dónde? En todas las redes, juan.angel.mktng, salvo en Twitter, que es ángel-juan-. Y a Mateo, Twitter es Matthew Montt, en pero más, decir, M-A-T. más se inventan unos nombres más complicados que el mío. Pero lo tengo desde que, Bueno, que abrí Twitter hace, listo, hace mucho. dale, dale. Y Instagram y TikTok es Mateo Amayacu. Amaya Q. Amayacu. Q. Mateo Amayacu. En Instagram, en TikTok y en Twitter es Matthew Montt. ¿Para qué? Para que preguntes qué es todas esas cosas que están hablando ellos. Si te causa curiosidad esos términos, pueden seguirlos, aprender un poco más, indagar un poquito. No todo está perdido, chicos. Y si tal vez, si lo que ves últimamente, eso de Milei, Argentina, Juan Ramón Rayo, eso te causa curiosidad, aquí en Colombia también habemos personas que discutimos y hablamos de ese tipo de temas. Entonces, aquí sería pues bienvenido para que escuches ese tipo de temas. Bueno, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.